Si queremos un mejor ser humano y una sociedad mejor, debemos transformar la educación. ¿Pero cómo hacerlo? Ya sé. Debemos conocer los elementos que componen el currículo y cómo se relacionan entre sí. El currículo guía nuestros pasos hacia lo que se quiere lograr y cómo hacerlo. Responde a preguntas como ¿a quién enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y qué enseñar? También incluye la evaluación que permite verificar si se cumplieron los objetivos o si es necesario hacer modificaciones. Pensar en el currículo permite el diálogo entre las ideas y las acciones, ya que es allí donde se concreta el tipo de ciudadano y sociedad a la que aspiramos, así como las actividades a desarrollar para que se lleve a la práctica. A continuación, veremos algunas características que debe tener el currículo, su relación con el programa, la programación, la planeación didáctica y sus componentes y cómo se relacionan estos. Para esto, partiremos de las preguntas que responde el currículo. Estas son: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Y estas preguntas implican hablar de los objetivos o propósitos, el contenido, la metodología y la evaluación. Al diseñar el currículo se debe tener en cuenta el contexto sociocultural de los estudiantes, las teorías psicológicas del aprendizaje, la práctica pedagógica y conceptos teóricos como el aprendizaje significativo y el constructivismo. El currículo debe ser abierto y flexible para permitir adecuaciones y modificaciones según las necesidades y características de los alumnos, la infraestructura de la escuela, el contexto escolar y los recursos disponibles. El currículo se expresa y concreta en el programa, que es el documento que muestra los planeamientos generales y líneas de trabajo a desarrollar. La programación es la forma de aplicar el programa, pero refiriéndose a un proyecto educativo específico basado en el programa. Los profesores toman decisiones respecto a los contenidos para tratar de responder las exigencias del entorno. La primera pregunta que nos hacemos al diseñar el currículo es ¿qué enseñar? Los contenidos dependen de los objetivos propuestos o lo que se quiere lograr con la educación. Este aspecto está muy marcado por el enfoque y por la visión que tenemos a un futuro de la sociedad y debe tener en cuenta el contexto sociocultural, las teorías del aprendizaje y conceptos teórico-metodológicos, así como las características del alumno o a quien se va a enseñar. Los objetivos deben ser claros, precisos y concretos, y dependiendo de si son generales, específicos o intermedios, marcarán la temporalidad del currículo, que puede ser breve o prolongado. Los objetivos también ayudan a determinar el cómo enseñar, ya que influyen en las actividades de enseñanza, aprendizaje y en los recursos a utilizar. La pregunta ¿cuándo enseñar? Se refiere a la selección y priorización de la secuencia de la presentación de los contenidos basado en la estructura interna y natural de estos mismos. Para esto se recomienda tener en cuenta la relación entre los contenidos, su utilización, aprendizaje, indagación, concepto y los hechos detrás de él. Se sugiere ir de conceptualizaciones generales a particulares. Pregunta ¿cómo enseñar? Debe responder a la forma en que los alumnos apropian contenidos y aprenden, por lo que debe tener en cuenta su ritmo de aprendizaje, las habilidades que posee y debe desarrollar su actitud, desempeño y conducta. Este conocimiento del alumno y del contexto debe ser considerado por el docente para planear las actividades y recursos y para hacer las adecuaciones curriculares cuando sea necesario.
metodología está presente durante todo el proceso de enseñanza, por lo que nunca debe perder de vista los objetivos propuestos, las teorías sobre el aprendizaje y los recursos de evaluación. Al hablar de evaluación, debemos responder qué, cómo y cuándo evaluar. Se debe evaluar todo el proceso. Al emitir juicios de valor, la evaluación de la práctica docente y de los alumnos repercute en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la planeación de las actividades y en el interés de los niños, y además permite comprender qué se debe fortalecer o modificar del proceso. La evaluación de los alumnos parte de la normatividad de la institución educativa, que le indica la escala de clasificación y la forma de retroalimentación. La evaluación es sobre el logro de los objetivos de enseñanza, la adquisición de contenidos curriculares y sobre cómo se involucra colectivamente en el aprendizaje. Para esto, utiliza diferentes instrumentos o técnicas de evaluación según los componentes de los contenidos, que pueden ser cognitivos, actitudinales o procedimentales. Hay muchas formas de evaluar, desde una lluvia de ideas hasta un examen de respuesta múltiple, evaluaciones individuales o grupales. La evaluación no solo es responsabilidad del docente, ya que la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales para que el estudiante tome conciencia de su punto de partida, del resultado, sus esfuerzos, sus limitaciones y también de su proceso. La evaluación debe realizarse durante todo el proceso, como ya se mencionó. Dependiendo de cuándo se realiza, puede ser diagnóstica al comienzo, formativa durante el proceso o sumativa al final. La evaluación permite constatar los logros obtenidos con relación a los objetivos, contenidos y actividades del aprendizaje. Con ella, constatamos el currículo logrado y comprendemos su alcance. Con la comprensión de los diferentes elementos del currículo podemos pensar en un currículo que pueda consolidarse más allá de las políticas educativas o de una lista de contenidos. Un currículo que ayude a comprender el contexto, las finalidades de la educación, las estrategias metodológicas y los procesos de evaluación. Un currículo que tenga en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, que configure un plan de estudios dinámico y flexible y que permita a los docentes implementarlo para alcanzar una educación más eficaz y de calidad que responda al hombre y sociedad propuestos.